Seguramente es un proyecto que me ha cambiado mucho a nivel personal. Uno inicia un proyecto de este tipo con una cierta idea de lo que puede ocurrir. En el momento en el que te encuentras una familia como la familia Duque de la Vega, con un niño como Luca, con esa fuerza, todo lo que habías previsto cambia y nos involucra en un modo tan gigante que al final, como he dicho antes, esta producción se acaba convirtiendo en una gran familia. Efectivamente no es fácil tratar una enfermedad, es un tema muy delicado, es un tema del que no es fácil hablar y por eso hemos intentado siempre tratarlo desde un punto de vista positivo, no caer en dramas innecesarios. Una de las cosas que más, por ejemplo, nos gusta de esta historia es que hemos podido contar las diferentes fases de una enfermedad sin tener que enseñar un hospital, sin tener que enseñar elementos que muchas veces en nuestro día a día están vinculados a aspectos negativos, ¿no? Y en cambio hemos buscado la enfermedad a través del baloncesto, del deporte, de la ilusión y del siempre ver el vaso medio lleno.